Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de su televisora regional, Mira TV, Canal 9 de Inter. Junto al colega José Martínez Natera, vamos a estar analizando, comentando y entrevistando a los personajes que hacen la noticia. Es jueves 10 de octubre del año 2019. Las redes sociales, como cada mañana, la de Martínez Natera es @entrefuegosmtv, la del programa Frente a Frente 9 y mi cuenta personal @jaircuba. Bienvenidos entonces a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hay muchas cosas a las cuales debemos referirnos. La primera es que hoy hay un anunciado paro de educación a nivel nacional. Este paro fue anunciado por el presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Orlando El Zuru, y al cual se han plegado todos los organismos gremiales. De mi parte, cuando transitaba de mi residencia aquí a la televisora, pues pude ver muy poca actividad, muy pocos estudiantes rumbo a sus centros educativos. Bien, este paro, José, yo lo califico como un paro justo, necesario. Yo creo que ya es tiempo de que las autoridades le pongan atención al talento humano que representan los educadores del país. En este programa ha sido ventana abierta, no solamente para oír los planteamientos de los educadores, sino también hemos puesto a disposición, y si no se ha utilizado, es porque no se ha querido, de las autoridades para que aclaremos esta situación. Lo cierto es que el educador venezolano es el peor pagado de la América Latina. Lo cierto es que con el dinero que devengan los educadores venezolanos, ni siquiera les está alcanzando para asistir a su colegio. Lo cierto es que en los sectores rurales, donde hay muchísimos, pero muchísimos, yo diría que el estado Miranda, para hablar en específico, es uno de los estados con los que cuenta en su población proporcionalmente con el mayor número de educadores, sobre todo en las zonas rurales, se hace realmente muy, pero muy difícil asistir a dar clases. Si a ello le sumamos otro problema, pero vamos a concentrarnos solamente en el tema de la reivindicación laboral. Hay otros temas que vamos a ir tocando en el transcurso del programa y también con el entrevistado en la mañana de hoy. Muy buenos días, José, ¿cómo estás? Buen día, Jairo. Buen día, amigas y amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a este su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. Hoy realmente es un día que tiene que llamarnos a la reflexión. A todos quienes formamos parte pues, de este grupo de familias venezolanas y que hemos tenido en alguna oportunidad pasar por aulas, ya sea como alumnos o por aulas como docentes. Hoy es un día, si se quiere, muy triste, hay manera de ver, porque cuando se deja de dar clases, cuando se deja ya de formar a los muchachos, caramba, uno tiene que lamentarse. Pero también tiene que fortalecerse, a pesar de que sea un día triste, como lo refería anteriormente. ¿Por qué ese fortalecimiento? Porque es que son tantas las veces que los educadores venezolanos, mal pagados por supuesto, han hecho planteamientos ante las autoridades educativas y no han tenido la respuesta que deben tener. Son cientos de veces que se ha ido al Ministerio de Educación o que se ha visitado la Vicepresidencia de la República o que se han hecho en las capitales de Estado jornadas de protesta para llamar la atención de las autoridades. Bueno, y nadie ha resuelto el problema. Porque no es solamente el caso de la, como decía Jairo, de la bonificación en sí, el sueldo, es que hay otras cosas que tienen que generar obligatoriamente para el docente beneficios
esos beneficios de carácter social. No es posible que un docente o un grupo familiar de ese docente sufra un accidente, acuda a un centro hospitalario y no pueda ser atendido porque no tiene un seguro que satisfaga las necesidades de ese centro asistencial. No es posible que los hijos de los docentes no tengan, por ejemplo, la asignación de becas para que estudien. Hay cualquier cantidad de acciones de tipo reivindicativo que los docentes están exigiendo. Por eso el paro nacional, desde mi punto de vista, está más que justificado. Muy justificado, lógicamente, el paro nacional. Aquí en los Altos Mirandinos, la Federación Venezolana de Maestros giró instrucciones precisas en torno a ello. Pero fíjense algo que les voy a decir que me llamó la atención. Por allí ya se está amenazando a los colegios privados, no solamente tanto por el paro, sino porque han aumentado la matrícula, ha aumentado el pago, el costo de la matrícula. Ahora bien, no tiene una razón de ser, eso no lo aumentan porque los dueños de los colegios privados quieren aumentarla. No, es que deben aumentarla en razón a la misma situación país, la misma situación que se está viviendo. Ahora bien, ¿quién es el organismo del gobierno nacional que va a visitar a estos centros de educación privada? La SUNDE. ¿Es que acaso existe la SUNDE? Y si existe, la SUNDE se está haciendo la vista gorda en muchos casos. Pero es que todo aquí está dolarizado. Ah, que están cobrando a precios elevados, dolarizada la matrícula y las mensualidades. Miren, ¿qué es lo que aquí en este país no está dolarizado? Yo quisiera que alguien me respondiera. Todo aquí está dolarizado. Entonces, no creo que vayan a cerrar instituciones privadas, instituciones educativas privadas, porque estén cobrando una matrícula que a criterio de algunos padres o representantes sea elevado. Bueno, en los alias se anuncia pues que el 98% de los planteles no están ahorita laborando. Tenemos información también de la situación en la capital mirandina, de manera muy similar, un índice quizás un poco más bajo, pero en todo caso creo que el llamado a paro por parte de la Federación Venezolana de Maestros y todos los demás organismos sindicales agremiados está cumpliéndose en todo el país de manera exitosa. Bien, José, tú hacías referencia a que cómo es posible que un educador no tenga un seguro de cobertura médica que lo asista y que tampoco los hijos de los educadores tengan posibilidades de ser becados. Yo me conformaría solamente con que sus reivindicaciones laborales, salariales fueran justas. Con eso yo me conformaría. Porque la gente trabaja, José, para mantener a su familia, para tener bienestar personal, para tener techo y comida en su casa. Con eso me conformaría. Porque sabemos que este es un país que desde hace mucho tiempo, no solamente desde estos 20 años recientes, desde hace mucho tiempo, ha tenido una profunda deuda con el sector educativo. Han habido avances, es cierto, pero ha tenido una gran deuda social siempre. Yo me conformaría con un salario justo que por lo menos permita a los trabajadores de la educación comprar su seguro médico, el de su elección, si eso pudiera ser posible. Con eso me conformaría. Pero es que más allá de eso, José, es que las condiciones de trabajo tampoco son las más apropiadas. Ahora bien, ojalá, lo digo con toda responsabilidad y con muchos sentimientos, José, ojalá que el gobierno no pretenda tomar acciones contra esta protesta legítima y necesaria que tiene que hacer el sector laboral. Ojalá, porque la vez anterior, José, que los educadores decidieron ir a la esquina de Sala, allá en el Ministerio de Educación,
Bueno, usted se acuerda el día que la mesita se reunió con el gobierno ahí en la Casa Amarilla. Usted se acuerda cómo los repelieron y salieron los salvadores de la revolución, los llamados colectivos, a repeler y atentar contra los profesores cuyo único arma de reglamento, José, es el conocimiento y es un lápiz, un borrador, una tiza. Ojalá, de verdad, que el gobierno oiga la voz de los educadores. Y hace mucho más contraste cuando uno se consigue que el ministro de Educación, el señor Aristóbulo Turi, que creo que dejó de ser profesor y maestro, José, porque yo no puedo percibir, yo voy a ser periodista toda la vida, hasta el día que me muera. Yo creo que cualquiera que tiene vocación de una profesión lo asume así, cuando se tiene vocación. Pero este Aristóbulo Turi que estamos viendo dista mucho del Aristóbulo Turi de hace 30 años, que era un dirigente magisterial también. Es una verdadera lástima que estemos atravesando por esta circunstancia. Ojalá que este paro cívico que están haciendo los educadores surta algún efecto. Porque detrás de esto van a venir otras protestas. O sea, el gremio de enfermeros también tiene una situación muy compleja y muy complicada. Y van a venir otras protestas del sector con la construcción y van a venir otras protestas del sector transporte. O sea, el gobierno tiene que hacer el mayor de los esfuerzos por tratar de contener estos muros de contención, que son las protestas legítimas de una población cada vez más indefensa. Bien, amigas y amigos televidentes, tengan ustedes en su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. Hoy, por cierto, vamos a conversar con un buen amigo, un hombre ligado pues totalmente a la capital mirandina, el licenciado Manuel Almeida, quien es el cronista de la capital mirandina, cronista del municipio, mejor dicho. Mira, aquí me llegó un mensaje, Jairo, con tu permiso y el permiso de los televidentes y el permiso de mi invitado, porque yo quiero que mi invitado o nuestro invitado lo escuche este mensaje. Este mensaje nos va a decir a nosotros claramente cuál es la situación que se está viviendo en el país con los de los CLAP, con los denominados CLAP. Oigan esto, yo, Karina Valera, aún en el sistema como jefe de calle y militante activa del PSV, informo que nuevamente se tomaron atribuciones y procedimientos violatorios de leyes y políticas, por lo que denuncio difamación, atropello, acoso y destitución arbitraria de la jefatura de calle, el cual ejerzo en mi zona, urbanización La Rosaleda, municipio Los Alias, con 30 familias según consta en el sistema Patria, y a las cuales a través de un diagnóstico social y de acompañamiento de la milicia bolivariana se reafirmó dicho beneficio a las familias que bajo ninguna situación se les debe reprimir, quitar o reubicar, siendo este beneficio tiene dueño con nombres y apellidos en censo CLAP nacional, cumpliendo con las políticas implementadas por el camarada presidente Nicolás Maduro Moro. Todo esto por no aceptar los malos procedimientos de los dirigentes actuales y el mal manejo en el uso de destino de hechos como estos con la mesa agroalimentaria del municipio. Esto es más largo, pero al final, Karina dice lo siguiente: me quitaron la bolsa CLAP, me sacaron de la lista, ahora no me dieron la bolsa CLAP, ¿no? Y se las están dando a otras personas y se presume que están haciendo negocios con estas bolsas CLAP. Lo está diciendo esta joven, Karina Valera, jefe de calle y militante activa del PSUV en San Antonio de los Altos. Bien, hay otras denuncias, así como Karina tiene su denuncia particular, hay otras denuncias de los beneficiarios de este servicio alimentario.
Nefasto por demás, José. Nefasto por demás. Porque cuando una población tiene que depender de eso, sin tener la posibilidad de comprar sus propios alimentos, eso es nefasto. Pero bueno, a eso nos estamos acostumbrando. A eso nos estamos acostumbrando. Pero hay otras denuncias de gente que dice que hay mafias con esto, que hay personas, por cierto, lo distingo y lo aparto de la denuncia que hace Karina, pero hay el otro lado de la moneda también, de arbitrariedades, y tengo algunos mensajes que los voy a pasar ahora. José, otro tema, ayer el gobierno denunció, y el general Padrino López denunció que un avión de la flota americana violó el espacio aéreo venezolano. Pero esa información no es de extrañarla, porque constantemente aviones de los Estados Unidos están violando el espacio aéreo, ¿no? Y lo han ellos mismos, los mismos representantes de los Estados Unidos han reconocido que sí ha sido cierto, ¿no? Bueno, José, eso no es un gesto como para aplaudir tampoco. Eso, No, es, claro. eso es la violación del espacio aéreo de un país autónomo independiente, ¿no? Totalmente. No sabemos si eso corresponde a una provocación o a una equivocación. En una oportunidad se dijo que había sido una equivocación, pero ya no se pueden estar equivocando tantas veces, ¿no? Se En el equivocan espacio. con frecuencia. Sí. Bueno, la denuncia la hace el ministro de la Defensa, con toda razón, y me imagino que habrá una nota de protesta en una relación que está absolutamente deteriorada entre los dos gobiernos. Mira, ayer, menos mal que nosotros no hicimos mucha referencia al caso Correa, pero mientras algunos diputados de la oposición manifestaban que Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, estaba en Venezuela girando instrucciones desde aquí para que los comandos militantes, guerrilleros, no guerrilleros, alzaran su voz de protesta y fueran allá a acometer contra el gobierno de Lenín Moreno, porque Correa estaba aquí en Venezuela. Resulta que Correa está en Bruselas dando una rueda de prensa ayer a las 7 de la mañana, hora de Venezuela. Sí, o sea, por eso yo no me hago eco de esas cosas. Incluso yo ayer tenía esa información también y no me hice eco porque hay mucha irresponsabilidad en el manejo Una gran de la irresponsabilidad. información, ¿no? Y más de diputados, Sí. de funcionarios De se gente que supone deberían estar se espera que informados. sean serios, ¿no? Se espera que sea serio. Mira, José, tengo aquí un mensaje, me llegó un mensaje que tiene que ver con el tema del gremio de educación. Ahora vamos a darle cabida a la mensajería. Otro detalle, José, ayer llovió muchísimo en la zona metropolitana, en la Gran Caracas, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo me preocupé, pero fíjate, afortunadamente, yo estuve transitando incluso en medio de la lluvia y anoche subí tarde. Yo llegué a mi casa aproximadamente a las 11 de la noche, la Panamericana en buen estado, el kilómetro cero en buen estado, en líneas generales Caracas en buen estado, afortunadamente, pero pensé de verdad, me preocupé, sobre todo estas zonas de aquí, de los Altos Mirandinos, que son montañosas, que son proclives a deslizamiento. Igualmente, hacemos el llamado para la precaución. Zonas de alto riesgo, viviendas que están en alto riesgo, por favor, notificarlo a las autoridades para evitar tragedias que nos vuelvan a enlutar. Otra situación, José, el tema político sigue estando como enredado. El gobernador del estado Miranda dijo ayer, declaró que estaba dispuesto a sentarse de nuevo con la oposición de Guaidó. ¿Y qué pasará? Que del otro lado no están funcionando las cosas como se las plantearon. O por ahí no van los Yo tiros. creo que no están funcionando. Yo creo que realmente eso no se consolidó. Bueno, yo creo también, yo espero también que ese grupo que se reunió con el gobierno en la Casa Amarilla el día que le cayeron a palo a los educadores,
también le den conocer al país en qué estatus, porque cuando ellos asumen ese papel, lo dicen asumiendo una posición de un grueso de la población que no se siente representada por el otro grupo. Pues bien, cuando usted asume esa responsabilidad, también tiene que rendir cuentas, ¿no? Y no es frustrante de cualquier manera, José, que ese grupo diga no obtuvimos resultados. Tampoco se avanzó aquí, eso no es frustrante, eso creo que lo entendería el país y entendería también sus buenos oficios. Así lo veo yo y así lo percibo. Sí. Bueno, mira, antes de entrar con Manuel Almeida, el licenciado Almeida, quien llegó temprano, muy temprano, nos acompaña aquí en el estudio, yo tengo que decirle lo siguiente. Es lamentable, un suceso que es lamentable. Y les voy a decir por qué es lamentable. Porque los familiares de estas personas asesinadas en el día de ayer, en el sector El Chorrito de la capital mirandina, no solamente que protestan y exigen justicia, sino que aducen que fue un ajusticiamiento lo que sucedió allí en un sector aledaño donde están los edificios del Chorrito. ¿Por parte de quién? Por parte de la FAES, ¿no? De las Fuerzas Armadas Especiales. En horas de la mañana se presentaron allí y estuvieron inclusive hablando con los jóvenes y le dijeron que se fueran. Y los jóvenes se fueron. Y posteriormente siguieron a los jóvenes, los metieron en la parte de atrás de una patrulla y se escucharon unos disparos. Ahí no hubo enfrentamiento ninguno. Entonces, esto es lo grave, esto es lo lamentable y hay que denunciarlo, hay que decir que abran las investigaciones las autoridades. Y la FAES está siendo denunciada y yo eso exhortar aquí a la gente del Ministerio Público con este caso específico y con un caso que sucedió el sábado, no este sábado que pasó, sino el sábado antepasado, en un sector conocido como Colinas del Ángel. Allí también familiares de una persona asesinada por representantes del FAES me hicieron la denuncia en el día de ayer. Bueno, ya está con nosotros entonces, como les decía, el historiador, el buen amigo y cronista de la ciudad de Los Teques, el profesor Manuel Almeida. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? No están. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo están esas actividades? Trabajando bastante, sí. ¿Sí? Estamos haciendo varias cosas y sobre todo tratando de fortalecer todo lo que estamos haciendo, tratando de fortalecer el tema de la historia, la memoria y el patrimonio del municipio, ¿no? Que es un poco lo que nos corresponde, o lo que me corresponde como parte de la dinámica y del trabajo. Entonces hay varios trabajos que se están realizando. El día de ayer, de hecho, tuvimos una reunión para promover junto con la dirección de educación de la alcaldía y con la zona educativa, los cronistas infantiles comunitarios, que es un trabajo que se está realizando desde hace tiempo ya con el Centro Nacional de Historia, y que es una experiencia lúdica de involucrar a los chamos con el proceso de investigación, involucrarlos con la búsqueda de información, sobre todo con lo inmediato, que lo fortalece su proceso identitario, que es la familia, la gente, el barrio, la calle, ¿no? Y a partir de allí tratar de construir una identidad o un proceso de identificación con la localidad y con la nación. Fíjate que eso que tú estás hablando es interesante porque muchas veces aquí hemos dicho que la gente vive dentro de una comunidad pero que no se siente identificada con esa comunidad, ¿verdad? Entonces lo que ustedes están haciendo es agarrando a estos niños, sí, estudiantes de planteles escolares, llevarlos a diferentes sitios, decirles, mire, aquí por ejemplo, esta es la casona de Los Teques, sí. Aquí, bueno, vivieron tales personas, aquí estuvo Arturo Michelena, bueno, Sí. y así por el estilo, ¿no? Sí, ahí, bueno, todos los miércoles, para que la gente lo sepa, y ustedes también, todos los miércoles en la mañana estamos haciendo un recorrido junto con el equipo de turismo, Salvador Aguilar, el hijo de Chito, que está ahí también, y por supuesto con todo el equipo de la alcaldía. Estamos haciendo recorridos por el pueblo, por el casco histórico de la ciudad,
que es llevando a los chamos a, bueno, que si las cuatro esquinas, la esquina del Dato, la Vuelta al Paraíso, tratando de involucrarlos no solamente por supuesto partiendo de la Plaza Bolívar, haciendo todo un periplo por esta zona. Inicialmente, digamos, una ruta corta para los chamos, hay unas rutas un poco más largas que se han hecho en vacaciones con los planes vacacionales que llegan hasta el llano. Recordemos que nosotros debemos recuperar nosotros tenemos que recuperar un discurso histórico que justamente por lo que nos convocó hoy tiene milenios, ¿no? O sea, que es el tema de la resistencia indígena. Es un discurso que tiene milenios y que debemos hacer parte de nosotros, que no es solamente los 20, 30, 40, 50 o 60 años que nos preceden dentro de la ciudad o dentro del municipio. Si nosotros reivindicamos una historia que tiene más de 1000 años, estaríamos hablando de una sociedad que tiene mucho de dónde agarrarse para crecer y para construirse a sí misma, no solamente en la propuesta, sino también en la solución de sus problemas. Bien, Almeida, tenemos que hacer un corte, el corte de la primera media hora del programa, pero al regreso yo quisiera profundizar un poquito precisamente con la fecha en víspera, que es la celebración del 12 de octubre. Quisiera conocer tu opinión con relación al cambio que hubo. En estos días Martínez y yo hacíamos un comentario al respecto. Si Día de la Raza o Día de la Resistencia Indígena, por supuesto, legalmente ha quedado establecido en Venezuela como Día de la Resistencia Indígena. Pero ¿por qué hubo de cambiar el nombre al llamado Día de la Raza? Si tú lo consideras que era peyorativo, yo en lo particular no lo veía como una cuestión peyorativa, pero me gustaría abrir ese debate y que comentáramos sobre todo de una persona como tú que se ha dedicado a investigar la historia. ¿Me parece, Martínez Natera? A ver, el tema es realmente apasionante y por supuesto con el cronista de la capital mirandina vamos a tener la oportunidad de conocer realmente el por qué se produjo ese cambio y lo que significa para los venezolanos el Día de la Resistencia Indígena. Bien, amigas y amigos televidentes, vamos a hacer la pausa y ya regresamos con ustedes. A la pausa. Regresamos, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, conversando hoy con el historiador y cronista del municipio de Huaycaipuro, Manuel Almeida. Manuel, tenemos mensajería, pero vamos a esperar. Vamos a iniciar la segunda media hora con un tema que yo creo que es importante que lo podamos discernir de la mejor manera. ¿Día de la Raza o Día de la Resistencia? Manuel, me gustaría conocer tu opinión. Mira, primero, el Día de la Raza fue eliminado desde hace mucho tiempo, incluso por la corona española. Desde el 1992, cuando se celebró el Día de los 500 años, se hizo todo un trabajo allá en España, se hizo una feria para lavarse la cara ante una situación que fue bastante terrible. Se llamó Día de la Raza en las instituciones de educación básica después de que se empezaron a construir los programas de educación básica y se le llamó Día de la Raza aludiendo a la existencia de distintas razas, de que la humanidad se está dividiendo en distintas razas, pero eso no es así. Cuando tú entiendes la unidad genética, entiendes que no hay distintas razas, que hay un solo grupo humano y que ese grupo humano y que esa raza humana se divide en diferentes grupos étnicos, que cada uno tiene su representación. Entonces eso fue un poco lo que se intentó decir, porque existía la discusión no solamente sobre la humanidad, cuando se hizo el llamado de razas o de distintas razas, sobre la humanidad de los grupos humanos. Estamos hablando no solamente de los pueblos originarios, de los caribes, en el caso nuestro, en los altos de Huaycaipuro, sino también de los mendé, los carabalí, la gente que venía de África, ¿no? Entonces,
se generó toda una discusión sobre el tema y se le llamó Día de la Raza porque se supone que fue ese llamado encuentro de la raza, pero realmente no fue un encuentro, fue un acto de tortura y barbarie que se hizo sobre un sector muy importante de la sociedad sobre la sociedad que vivía aquí, y se instaló a partir de allí una sociedad que fue como intentando entenderse. Después de ese 12 de octubre a nivel del continente y de agosto de 1498 en Venezuela con el tercer viaje. Entonces se le llamó Día de la Raza. Luego, como había una discusión que se había generado, no desde aquí, se había generado desde México, desde los Andes, desde todas partes del continente, sobre el concepto de raza, entonces la corona española intentó como lavarse la cara ante esa situación que incluso, la gente de la iglesia, los altos jerarcas de la iglesia han reconocido que fue un acto de barbarie, que nosotros le rendimos culto a actos de tortura. Nosotros aquí mismo tenemos muestras y podemos hablar de eso un poco después. Le rendimos culto a gente, en nuestra visión eurocéntrica, le rendimos culto a gente que fue torturadora, que fue empaladora y que por ser representantes de una corona le rendimos tributo. Yo creo que no es negar la existencia de la sociedad de los grupos, de los diferentes movimientos culturales o expresiones culturales que existen hoy y que conviven, sino es reconocerlas a todas y darles su justo valor. Entonces, en 1992 se impulsó la idea del encuentro de dos mundos. A eso iba, esa acotación te iba a decir, después que la corona española, como tú dices, trató de lavar la historia, entonces surgió se habla del encuentro de dos mundos. La expresión de encuentro de dos mundos. Y empezó, pero incluso esa poco duró, por lo menos aquí en Venezuela hay sitios donde se habla todavía paradójicamente se habla del Día de la Raza. Pero en Venezuela pasa algo bien interesante, ¿no? Y es que no solamente se logra incorporar en el discurso a nuestros pueblos originarios en una reivindicación legítima de su presencia en la construcción de nuestra sociedad, sino que además se incide en los elementos fundamentales de la memoria colectiva nacional. Y estoy hablando específicamente de algo que ocurrió desde aquí, desde los Altos Mirandinos, que fue el llevar a Guaycaipuro al Panteón Nacional. Cuando se crea el Día de la Resistencia Indígena, se introduce a Guaycaipuro en el Panteón Nacional. Es un proceso llevado desde aquí, desde los Altos Mirandinos, el profesor Saúl Rivas Rivas, Benito Chapellín, y un montón de intelectuales, Edgar Corrales, de artistas de esta zona y de intelectuales de esta zona que promovieron la presencia de Guaycaipuro, que era una lucha de años, ustedes lo deben saber, tenía muchísimo tiempo aquí. Eso marca no solamente el nombramiento del Día de la Resistencia, sino que además pone en el panteón a una figura que no es blanca o que no es dentro de las sociedades jerarquizadas, estructuradas de la sociedad colonial y de la sociedad republicana que heredó los vicios y eso rompe con el esquema y promueve una visión distinta sobre esa. Bien, Manuel. Entonces, visto desde esa visión, desde ese ángulo, mejor dicho, ¿qué se debe conmemorar el próximo 12 de octubre? ¿Qué se conmemora entonces? Mira, se conmemora la existencia de grupos humanos que entraron en conflicto. Eso es evidente. Entraron en conflicto y comenzaron una relación hostil, digamos en la mayoría de los casos, una relación de dominación, pero que esa relación ha parido lo que nosotros somos hoy. En el reconocimiento de lo que somos hoy, no solamente desde ese 1492, sino también como seña de una historia que nos precede, que es mucho más amplia que eso. O sea, yo por ejemplo, yo soy de la idea, y es un poco las cosas que digo constantemente, a algunos no les gusta mucho, pero es que la historia de los pueblos originarios no comenzó con Guaycaipuro y no terminó con Guaycaipuro.
no comenzó con la conquista y no terminó con la conquista, que es lo que siempre se ha mencionado. O sea, ¿qué defiende Guaycaipuro cuando inicia su gesta? Defiende un proceso de vida, defiende una sociedad, defiende un grupo. Pero además, luego de que asesinan a Guaycaipuro, hubo un montón de gente que quedó resistiendo aquí, y ahí te doy el cuento. Toda la zona que se encuentra en el Nacional, la zona del Nacional, Pan de Azúcar, donde hoy se encuentra además el que llamaron el Peñón de los Teques, que está la estatua, el coloso de Guaycaipuro, que hizo Benito Chapellín. Toda esa zona era de lo que se llamó el grupo de Conopoima, la encomienda de Conopoima. Conopoima fue un guerrero principal, también de la nación teque, que resistió a los españoles luego de la caída de Guaycaipuro. Y uno de sus guerreros era Sorocaima. Entonces la gente cree que el sitio se llama Sorocaima porque ahí había un centro comercial, un supermercado se llamaba Sorocaima. Sí, es verdad. Pero resulta que ahí en ese sitio estuvo Sorocaima, que era un guerrero de Conopoima, que fue torturado delante de su gente para someterlos y obligarlos a deponer las armas. Y la tortura no fue una cosa sencilla, no fue una cosa, la tortura fueron cosas terribles que no voy a describir, digamos, por el horario, pero fueron cosas que le hicieron delante de la gente. Entonces, ¿cómo reivindicamos nosotros eso? Reivindicamos a un grupo humano que tiene una trayectoria de vida previa. El profesor Mario Zanoja habla de por lo menos 2000 años antes de la llegada de los españoles. ¿Cuál es la diferencia entonces? Te pregunto yo, les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre las sociedades o grupos originarios nuestros con los grupos originarios europeos? Cuando tú hablas de los íberos, los celtas, cuando tú hablas de ellos, ¿cuál es la diferencia entre esos y nosotros? La diferencia es que ellos, los europeos, defienden más sus ancestros que nosotros. Y nosotros tenemos que reivindicar nuestra ancestralidad, debemos reivindicar nuestro proceso, porque además lo que nosotros somos hoy es invariablemente consecuencia de la presencia de esos pueblos originarios aquí. Si no hubiesen estado los Arvacos y Terepaima y Guaycaipuro en la construcción de las rutas de transporte y de comunicación que existían entre los valles de Aragua y esta zona, los españoles no hubiesen transitado por esta vía. Ahora, y si eso no hubiese sido así, no fuésemos hoy capital. Manuel, ahora la historia nuestra que tú la acabas de relatar de manera interesante, la historia nuestra guarda relación con nuestros vecinos del Caribe. Claro. Los puertorriqueños, Claro. los cubanos. Claro. O es que la historia nuestra fue mucho más cruenta. O es que cuando, fíjate, yo no me opongo ni siquiera al término del Día de la Resistencia, porque creo que yo coincido contigo, hubo mucha agresión, quizás esa es la agresión más atroz que se conozca en esos tiempos, 1942, 1492. Pero también es como una especie, yo lo percibo, como una especie también de generar como un resentimiento social que debe ser definitivamente suavizado. Yo he estado por lo menos en países donde han ocurrido crímenes atroces. Yo he estado en Polonia y yo una vez en un hotel donde yo me quedaba, que iba recurrentemente, notaba que ahí hacían tours para enseñar a los niños las consecuencias del Holocausto, pero lo que enseñaban era como una actitud de que esto no puede ser olvidado jamás. Y eso como creando o exacerbando una actitud de resentimiento. ¿Me expliqué con la reflexión que quiero hacer? Entiendo. ¿Tú no crees que ese concepto, de cierta manera, nos pretende crear como unos resentidos frente a la historia? Que finalmente, bueno, es la historia, nos tiene que doler, nos tiene que apasionar, pero el mundo sigue hacia adelante, ¿no? Lo que pasa, hermano, es que allí, a veces a los pueblos, lo único que le queda es eso. Es lamentable, pero eso es lo único que te dejan. Sobre todo cuando el discurso del que tiene el garrote y te lanza el garrote es el de olvídate, todo va a pasar, todo tranquilo, pero siempre está latente la posibilidad de que eso vuelva a ocurrir, como de hecho ocurre permanentemente. Nuestra situación presente. ¿Tú crees que hay una situación análoga ahora?
Es que en el presente es un reflejo precisamente de la actitud de eso, de la actitud de esos sistemas imperiales. Los sistemas actúan de la misma manera y los pueblos tienen que buscar alguna manera de sobrevivir. Ahora, yo creo que es importante esto. Yo no creo que lo importante sea reivindicar el resentimiento. Okay. Yo no creo que esa sea la mejor opción. Yo creo que debemos resolver los problemas, pero los problemas para resolverlos pasan por no olvidar. Y es importante recordar. Y nuestro sistema, es decir, no vale, ya pasó, eso fue pasado, eso ya no tiene nada que ver con nosotros, eso ya no importa, ya mira, no, porque si yo estoy hablando de una historia mía, de una historia nuestra, entonces tiene que afectarme, invariablemente, tiene que afectarme. Porque si yo la siento mía, si yo siento que hay algo que le pasó a un abuelo mío o a un bisabuelo mío, una situación de injusticia o una situación de eso va a estar en mi familia, va a ser parte del cuento de mi familia. Yo no voy a defender que eso se repita. Pero tú eres del criterio de que eso tiene que pasar a otro plano. Yo creo que tiene que recordarse siempre. El problema es que el discurso la idea de que eso promueve el resentimiento y que debemos superarlo, ha tendido invariablemente hasta este momento a el olvido. Y nosotros no podemos olvidar. Tenemos que buscar mecanismos para el sanar las heridas. Sí, okay. Eso es cierto. Tenemos que sanar las heridas. Tenemos que recomponernos como sociedad. Pero es que recomponernos como sociedad pasa como reconocernos como sociedad plural. Es decir, no podemos pretender reconocernos y sanar heridas cuando hay un grupo social que te dice mantén la herida abierta, échale sal y además sonríeme y dame las gracias porque yo te estoy diciendo que eso no pasó, eso fue sin querer. Bien, perfectamente explicado. Yo quedé de cualquier manera satisfecho con tu respuesta, porque dice, pues sobre todo cuando te referiste, Manuel, a la frase hay que sanar, no olvidar, pero hay que sanar. Y me vino, José, a la mente un ejemplo baladí, simplón, que no deja de tener importancia, pero no guarda relación con el contexto histórico, que puede ocurrir con la situación de las parejas, ¿no? Que guardan un resentimiento por hechos que pasaron y que si no se sanan, pues esas parejas no funcionan, ¿no? Yo te puse el ejemplo que no guarda contexto, pero para hacerlo mucho más claro. Pero yo creo que en la respuesta, Manuel, que tú has dado, la palabra sanar, creo que tú sabes que Manuel me hizo recordar a mí algo, en verdad, que una verdadera tragedia. Pues es que la historia es así. Y la historia está presente en cada momento, ¿no? Por eso es que no hay que olvidar. El caso, por ejemplo, de lo que sucedió en Cantabria hace unos cuantos años, cuando un grupo de guerrilleros fueron asesinados, ¿no? Allí. Bueno, inmediatamente se me vino a la mente lo que tú estabas hablando. ¿Por qué? Porque es que la historia está allí presente y no se puede olvidar ese caso, ¿no? Y lo lamentable de esto es que quienes actuaron allí, el responsable de eso, por ejemplo, Gómez Cisco, por ponerte un ejemplo, yo recuerdo perfectamente ese caso, ¿no? No pagó esos crímenes, porque esos fueron un crimen, independientemente de que eran guerrilleros, ¿no? O personas que estaban en contra del gobierno, ¿no? Pero es la forma como se actuó allí. Y hubo ejecuciones. Sí, hubo premeditación y alevosía. Y alevosía. Y además ahí hay un tema interesante, ¿no?, a discutir. Yo te diría, por ejemplo, que además de las acciones concretas en torno a los grupos insurgentes en su momento, que pasó, por ejemplo, en Cantabria, a los guerrilleros y esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los que no están en el discurso histórico permanente? Yo creo que esa fue una acción digamos, bueno, yo vengo de los movimientos de izquierda, tengo una vinculación distinta con la guerrilla de toda la vida de la que se ha tenido en este momento. O sea, un poco de la situación
inmediata o lo que se conoce ahorita, es una relación de toda la vida. Una percepción distinta en todo caso. Ahora, Pero lo que te quería decir es cómo aparece en el discurso histórico todos los campesinos asesinados durante 30, 40, 50 años, entre el 58 y el 98, por simplemente por simplemente estar en un sitio donde no les correspondía o donde el Estado consideraba que no debían estar, y los asesinaban y los masacraban también, así como asesinaron a los guerrilleros, a nuestros guerrilleros, a la gente de Cantaura, a la gente de Yumare, a la gente que estuvo allí, o a tanta gente que fue perseguida. Pero En todo fíjate, caso, es en parte el del marco discurso, de ¿no? eso mismo, Manuel, y analizando esto y reflexionando, porque esto es más que todo una reflexión, recientemente vimos una situación bastante reprochable con el tema de los Pemones. Recientemente lo vimos, eso tiene que formar parte de la historia también, Claro. porque del discurso hay que pasar al hecho, del discurso hay que pasar al hecho, ¿no? Si mi discurso es en reivindicación de nuestros orígenes, de nuestros indígenas, lo que ocurrió, y eso quedó prácticamente soslayado. Tampoco, José, idénticamente igual, lo que tú acabas de decir de López Cisco, ahí no hubo responsables. Y hubo olvido, porque lamentablemente nuestros indígenas sigue siendo una población al margen de lo que es el tema de país como tal. Que yo sepa, hubo una investigación y hubo una gente presa sobre eso. Sí, pero Sobre no el satisfactoria. tema, ¿no? Bueno, no, ya eso es otra cosa. Eso Pero es que no concluyente. lo satisfactorio es que no ocurra. Eso es Pero eso ir tuvo un autor intelectual. No te estoy contradiciendo. Lo que te estoy diciendo es que lo satisfactorio es que no ocurra. O sea, un muerto, uno de nuestros pueblos originarios asesinado en una situación de conflicto por un sistema del Estado, por un terrateniente, por un paramilitar, es una situación de conflicto que se reivindica en este momento, más todavía en la fecha que estamos conmemorando, ¿no? Sí, no, pero fíjate. Sobre todo si hablamos de la resistencia. Yo creo que tú hiciste indígena. un comentario de esto, incluso mencionaste el nombre en aquel momento, porque sí, se hizo una investigación, pero el autor intelectual, el material, no pasó nada. Con eso como muchas otras cosas. Pero bien, yo creo que hemos explorado bastante bien, creo que Manuel ha tenido una posición bien Habría que interesante. preguntarle a Manuel qué programación tienen Exactamente, por eso vamos para a... el 12. Bueno, el día sábado tenemos una disertación allí en la Plaza Guaycaipuro, aprovechando que la están recuperando ahorita, que están, digamos, arreglando un poco los pisos y las paredes de la plaza. Vamos a hacer un encuentro allí de una disertación de saberes con varios grupos, movimientos y colectivos. Vamos a convocar a la gente del diplomado de cronistas comunales que estamos haciendo. Estamos haciendo un diplomado de cronistas todos los sábados, juntamente con la gente de la Gobernación y del Centro Nacional de Historia. Lo estamos coordinando desde la oficina. Para levantar precisamente la historia de las comunidades. Eso vamos a hacer una actividad allí también. Y además, hay varias cosas que están surgiendo sobre el tema, ¿no? De reivindicación, sobre todo desde el punto de vista toponímico, que es lo que a mí me corresponde, y reivindicar a una sociedad, como les dije, que no es solamente lo que nos precede hace 60 años, que es la que siempre está en el anecdotario popular, sino que es mucho más amplia, profunda y enriquecedora para lo que somos hoy. Ahí las actividades del 12 en la Plaza Guaycaipuro. ¿A qué hora es eso, Manuel? A las 9 de la mañana. Se va a hacer una disertación, vamos a hacer una conversa allí, la gente que participe. Se va a hacer también unas actividades, digamos, unas publicaciones que se están haciendo a través de un periódico de circulación regional, no sé si se puede decir. Sí, claro. Panamericanos. Tengo una columna allí donde se están sacando cosas, y a través de los medios, de las redes sociales y de la página Rieles y Neblinas, donde también promovemos la discusión, el debate para el tema y las discusiones que vengan, que siempre son necesarias. Toda discusión sobre este tema, sobre el tema de la memoria, sobre el tema del patrimonio, es indispensable. Bien.
Vamos a darle un momentico chance a la mensajería, que tenemos Sí, muchísimo. rápidamente. Y continuamos, si nos alcanza. Buenos días, nos dicen por aquí, para denunciar a los jefes de comunidad con la entrega de las bolsas en el Limón. El Limón es en San Antonio, en la calle 7, el municipio de Rosalia. Abuso y maltrato a los beneficiarios y destitución a jefes de calle sin consultar a la Es comunidad. el segundo que destituyen Sí, en Rosalia. En Rosalia. Bueno. Buenos días, amigos. Dígame qué pasa con el agua. No tenemos agua en la calle Guaycaipuro. Por favor, buenos días, hermanos. Mire, aquí en el Trigo están poniendo el agua cada 25 días. Basta de tanta injusticia. Me va sentido pésame a mis compañeros de la PEM, sus padres César Vilche, Carmen Torrialba y hermanos por su lamentable pérdida. Esto lo dice Ramón Rivero. Esto no es nuevo, señor Natera. Eso también está pasando en casi todos los consejos comunales. Hay ñemeo aquí en la Matica abajo. Es un desastre el ñemeo con lo de las bolsas. Buenos días. El transporte Transmiranda se burla de los habitantes, los cuchibús, ¿son estos? Sí, los cuchibos. Los cuchibús. Los habitantes del Paso nunca mandan bus. Hacemos la cola y después nos dicen que no hay transporte. Buenos días, para este momento solamente 2 niños en la unidad educativa Miguel José San. Mañana van a entregar los útiles escolares en este plantel. Buenos días, quisiera saber qué está pasando con el agua en Residencia Tuna. Buenos días, los bomberos jubilados estamos pasando trabajo con la miseria de sueldo que cobramos. El gobernador nos engañó con la homologación. Buenos días, Jairo. En el callejón Canelón Castro del Vigía tenemos un mes sin agua, un llamado a Hidrocapital. Buenos días, nosotros los habitantes del bloque 14 de la urbanización El Paso tenemos 23 días sin agua. Vamos a tener que trancarlo, dice Carmen Chacón, anunciado en su programa por el director de los Derechos Humanos, José Arleo. Eso se refiere a una denuncia. Lo que pasa es que el mensaje está cortado. Hoy a las 9 a.m. los actos con el comisionado de los Derechos Humanos en los calabozos por los hechos de violencia ante rigores presentados. Esto es la denuncia que nos hizo José Arleo. No, por aquí se reporta la Secretaría de Gestión Comunicacional a través de la Alcaldía de Guaycaipuro. Tenemos una invitación. Nos están invitando porque hoy a las 10 de la mañana la alcaldesa Wisely Álvarez estará presente en la inauguración del encadenamiento productivo del matadero Cacique Guaycaipuro. Abarca la sala de desposte, sala de embutidos, sala de morcilla, sala de chorizo, área de abono orgánico, entre otros. Así que bueno, en el matadero Cacique Guaycaipuro. Debe ser carbón entonces, Martínez. Solicitamos, oye, hay rebelión en la granja en San Antonio, en Rosalia, Martínez. Solicitamos la urgente intervención del equipo político del PSUV, Rosalia, por medidas arbitrarias en contra de quienes denuncien presuntos actos ilícitos. ¿Ah? ¿Qué le parece? Sí, se presenta una situación ahí irregular desde el punto de vista político, ¿no? Que está obligado el PSUV a resolverlo, ¿no? Que no puede ser que lleguen tantos mensajes de esta forma. Bueno, en la parte de, aquí, buenos días, Cecilio Acosta, en Los Lagos las condiciones no están dadas para el inicio de clase, no hay agua, no hay comida, y obligaron a los representantes descaradamente a limpiar el colegio. Caramba. Manuel, aparte de la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, ya hablaba de un conversatorio, de las actividades, va a haber amplia difusión mediática. También estamos en víspera de la celebración del aniversario de los tejes, ¿no? Sí, ahí estamos trabajando, se están haciendo varias cosas. Parte de la alcaldesa está preparando varias cosas para la celebración de la actividad. Creo que más le corresponde a ellos, digamos, anunciarlo con respecto a las actividades específicas que se, digamos, todo el cronograma, eso viene por ahí, es una cosa bien bonita que se está haciendo. Y nosotros estamos participando justamente en promover y asesorar en lo que podemos asesorar, o yo estoy con la oficina, ahorita tenemos una oficinita, hemos logrado consolidar una oficina de cronistas, ahí estamos en el piso 2 del edificio El Conde. Eso es cerca de Pasaje de Lama. En el Lama. El Lama, casualmente. Lo que quieran, ahí estamos a la orden. Con respecto al Parque Los Coquitos, a algunos espacios que se han recuperado, tenemos estamos
promoviendo ahí lo de la recuperación de la casa museo, la casa de la sanidad, que no sé si saben. Sí, que cómo no, claro, tú lo has expuesto aquí. Nos montamos en eso. Entonces hay varias cosas que se han hecho allí. Sobre todo, creo entender entiendo la intención, que es que se recuerde un poco los teques, la emblemática de los teques como parroquia eclesiástica. Bien. Aunque bueno, reivindicando, por supuesto, que es mi posición, que los teques no existe desde 1777, que existe mucho antes, que de hecho el nombramiento de parroquia es la seña más concreta de que existía una población antes. Bien. En la ciudad. Bueno, pero viene recuperación de espacios, escritos, cosas que están saliendo por allí en la prensa, y un trabajo especial que vamos a tener ahí en ese periódico para hablar sobre esta fecha y sobre todo lo que tiene que ver con nuestra historia, nuestra memoria y nuestro patrimonio, que siempre es importante. O sea, que está activa la oficina del cronista del municipio de Huequecó. Sí, bueno, estamos trabajando en lo que podemos y siempre esperando ideas, aportes. Muy bien. Bueno, muchas gracias al licenciado Manuel Almeida por haber aceptado la invitación. Bueno, y éxito, ¿no? Dale, gracias. Bien, amigas y amigos televidentes, de esta manera llegamos al final de su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. La invitación para mañana, cuando a partir de las 7 de la mañana estaremos con un programa similar. Que pasen todas y todos, feliz día y cuídense mucho, que los queremos vivos. Hasta mañana. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Relojería San Antonio. La mejor opción para tus prendas. Toño Wheels, donde vas a conseguir accesorios de todas las marcas para tu vehículo.